Las sombrías tierras de Esparta, bajo el reinado de Leónidas, un hombre cuyo nombre resuena con un eco sepulcral a través de los oscuros corredores del tiempo. Nació una leyenda. Era el año 540 a.C. y el destino llamaba a este valeroso guerrero a enfrentarse a las hordas persas de Jerjes I en la batalla de las Termópilas, con tan solo 300 espartanos. Un número tan minúsculo como la esperanza misma. Leónidas se enfrentó a la inminente derrota con una resolución inquebrantable. Luchó hasta su último aliento. Su sacrificio, convirtiéndose en un símbolo eterno de coraje y resistencia, una llama que aún arde en la memoria colectiva, será recordado hoy, en este video, como una vela solitaria en la oscuridad de la noche. Yo soy el documentalista, y esto es Guerreros Legendarios. Leónidas, el rey de los espartanos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En las profundidades de Esparta, donde la tradición guerrera se entrelazaba con la misma esencia de la vida, nacía Leónidas I. Su infancia, una etapa fugaz y sombría, fue arrebatada por la Agogé, un sistema de entrenamiento implacable y cruel, diseñado para forjar los guerreros más fuertes y disciplinados, como si fueran figuras esculpidas en el más frío y duro mármol. A la tierna edad de 7 años, fue sumergido en un mundo austero, donde aprendió a soportar el hambre, el frío y el dolor, como si fueran compañeros constantes de una danza macabra. Los muchachos eran alimentados con raciones escasas, obligados a robar para sobrevivir y castigados con una severidad que rozaba lo inhumano si eran descubiertos. La lucha cuerpo a cuerpo era un ritual diario, y la debilidad era una vergüenza que se ocultaba en las sombras. Leónidas fue entrenado no solo en el arte de la guerra, sino también en la filosofía y la retórica, habilidades que los espartanos valoraban como joyas raras. Pero era en el campo de batalla donde realmente brillaba. Su destreza con la lanza y el escudo se volvía legendaria, y su valentía era inquebrantable como una roca ante la furia del mar. Creciendo en estatura y en virtud, se convertía en el epítome del guerrero espartano, fuerte, valiente y absolutamente leal a su ciudad. Su vida fue una encarnación de la virtud espartana, un testimonio sombrío y resonante de una cultura que valoraba la excelencia en todas las cosas, incluso en la muerte. Su nombre se inmortalizaría en la historia, una llama eterna en las Termópilas, donde su espíritu aún parece vagar, un eco de un tiempo olvidado. Leónidas, nacido en la oscura y noble línea de los Agíadas, no estaba predestinado a llevar la corona de Esparta. Pero el destino, con sus hilos invisibles y caprichosos, tejió un camino inesperado y sombrío para él. Su hermano mayor,
el rey Cleómenes I encontró su fin en circunstancias envueltas en un misterio que aún resuena como un susurro en los oscuros corredores del tiempo. Sin heredero varón, y con el siguiente en la línea, Dorieo, perecido en una expedición fatídica. La corona cayó, casi con un peso sobrenatural, sobre Leónidas. Este hombre, ya templado por la agoge, el riguroso y casi tortuoso entrenamiento espartano, se encontró unido en matrimonio con Gorgo, la hija de Cleómenes, fortaleciendo su reclamo al trono como si fuera un pacto con fuerzas ocultas. Ascendió como un rey en un momento crítico, cuando el tambor de la guerra resonaba en el horizonte como un presagio ominoso, y su liderazgo y valentía serían puestos a prueba en la inminente invasión persa. Su reinado, aunque breve, se convertiría en una leyenda, un eco en la eternidad. Leónidas I, el rey guerrero de Esparta, era la personificación de una destreza y habilidad física que parecía sobrenatural. Forjado en la agoge, desarrolló una fuerza y resistencia que rozaban lo inhumano. Su habilidad con la lanza y el escudo era inigualable, y su agilidad en el combate cuerpo a cuerpo lo convertía en un adversario formidable, casi demoníaco. Pero más allá de su destreza física, Leónidas poseía una mente táctica aguda y una valentía inquebrantable, como si estuviera poseído por un espíritu ancestral. Antes de la siniestra y famosa batalla de las Termópilas, la vida de Leónidas estaba ya marcada por la guerra, el valor y un destino oscuro y enigmático. Aunque las crónicas de sus batallas anteriores se han perdido en las sombras del tiempo, su formación y posición como miembro de la élite guerrera espartana garantizan que estuvo involucrado en conflictos que rozaron lo sobrenatural. Podemos imaginar a Leónidas en una línea de batalla, su mirada fija en el enemigo, su cuerpo endurecido por años de entrenamiento en la agoge, como si fuera una criatura forjada en el fuego y el acero. En una batalla hipotética contra una ciudad rival, su liderazgo habría sido evidente, casi preternatural. Con una lanza en la mano y su escudo levantado, habría liderado a sus hombres con una determinación inquebrantable, como un espectro de la guerra. La táctica, la formación y la disciplina serían clave, y Leónidas, con su conocimiento y habilidad, habría sido un maestro en el campo de batalla, un conductor de una sinfonía macabra. Cada movimiento, cada ataque y defensa sería un baile sin duda mortal, una sinfonía de guerra que solo los espartanos podrían orquestar, como si fueran guiados por fuerzas ocultas. Esta batalla, aunque perdida en las sombras de la historia, habría sido un presagio de lo que estaba por venir en las Termópilas, donde su nombre se inmortalizaría y su legado se convertiría en una leyenda eterna, resonando como un eco en los oscuros corredores del tiempo y la historia. Sería la batalla de las Termópilas contra el insondable ejército de Jerjes, la que habría de pasar a la historia con sus increíbles protagonistas: los 300 espartanos y el rey Leónidas, como un cuento oscuro y siniestro de valor y sacrificio. La elección de solo 300 espartanos para la batalla de las Termópilas fue una decisión cargada de simbolismo y necesidad, envuelta en un manto de misterio y presagio. En ese momento, Esparta estaba celebrando las festividades de Carneas, una celebración religiosa que prohibía la guerra,
como si los dioses mismos estuvieran observando. Leónidas, consciente de la urgencia y guiado por una fuerza inexplicable, seleccionó a 300 guerreros de élite, todos con hijos, asegurando así la continuidad de sus linajes. Esta fuerza simbólica, aunque superada en número, representaba la esencia de la valentía espartana, dispuesta a enfrentarse a un ejército abrumador con una resolución inquebrantable, como si fueran espectros de la guerra. La partida de Esparta fue solemne. 300 guerreros, liderados por su rey, marcharon hacia un destino incierto, como si fueran a enfrentarse a las mismísimas fuerzas del infierno. Sabían que enfrentaban a un ejército persa abrumador, pero su determinación era inquebrantable, como si estuvieran poseídos por una fuerza sobrenatural. Las Termópilas. Un estrecho paso montañoso sería su fortaleza, su tumba. Durante 3 días, los espartanos resistieron como si fueran guardianes de un portal oscuro. La falange, una muralla de escudos y lanzas, era impenetrable. Leónidas, en la vanguardia, luchó con una ferocidad y habilidad que inspiraba a sus hombres, como si fuera un demonio de la guerra. Cada ataque persa era rechazado, cada ola rompía contra la roca espartana, como si fueran olas contra un acantilado maldito. Pero la traición se cernía en las sombras, como un espectro siniestro. Un traidor mostró a los persas un camino secreto, y el destino de Leónidas estaba sellado. Como si una profecía oscura se cumpliera. Aún así, no retrocedió. Ordenó a la mayoría de sus aliados retirarse, quedándose con sus 300 espartanos y algunos tespios y tébanos, como si supiera que su destino estaba escrito en las páginas de una tragedia eterna. En el último día, en la sombría y desesperada batalla, lucharon hasta el último aliento, como si fueran espectros condenados a una eternidad de guerra. Leónidas cayó, pero su muerte no fue en vano, ni fue una muerte común. Su sacrificio se convirtió en un símbolo siniestro, un grito de resistencia que resonó en toda Grecia como un lamento eterno. La batalla de las Termópilas no fue una victoria, pero la valentía y el honor mostrados por Leónidas y sus 300 hombres perduran como un legado inmortal, una leyenda oscura. Leónidas, el rey que desafió a un imperio en las Termópilas, ha sido recordado a través de los siglos como un símbolo de valor y sacrificio, pero también como una figura trágica y misteriosa. En Grecia, su legado es una fuente de orgullo nacional, un eco de una era donde la virtud y el honor eran supremos, pero también un recordatorio de la muerte y la fatalidad. Su estatua en las Termópilas, con la inscripción: «Oh extranjero, ve y dile a los espartanos que aquí yacemos en obediencia a sus leyes». Es un recordatorio constante de su valentía, pero también un monumento a la tragedia. En todo el mundo, Leónidas ha trascendido la historia, convirtiéndose en un ícono cultural en la literatura, el arte y el cine, pero también con un toque de melancolía y terror. Su historia inspira a generaciones, un llamado a la resistencia frente a la adversidad, pero también un recordatorio de la fragilidad de la vida humana. Y su nombre sigue siendo sinónimo de coraje,
Un legado inmortal que resuene en la conciencia colectiva como un cuento oscuro y eterno. Si te ha gustado este video, déjame un like, un comentario, comparte este video y visita mi página oficial, eldocumentalista.com, en donde podrás encontrar artículos como playeras, sudaderas, tazas, libros y más. Yo soy el Documentalista y esto fue Guerreros Legendarios. Leónidas, el rey de los espartanos.